Los exorcistas. San Lucas 10, 17, 20. Los 72 regresaron muy contentos diciendo: Señor, hasta los demonios nos obedecieron en tu nombre. Jesús les dijo: Sí, pues yo vi que Satanás caía del cielo como un rayo. Yo les he dado poder a ustedes para caminar sobre serpientes y alacranes, y para vencer toda la fuerza del enemigo sin sufrir algún daño. Pero no se alegren de que los espíritus los obedezcan, sino de que sus nombres ya están escritos en el cielo. En pleno siglo XXI, la idea de que una persona pueda ser poseída por el diablo resulta poco creíble. Sin embargo, no por esto es imposible. La posesión satánica ocurre cuando un demonio o una legión de estos invaden el cuerpo de una persona, causándole un daño severo. Tal sacrificio tiene su recompensa, pues la víctima tendrá indulgencia para llegar al cielo, ya que gracias a él, la gente pudo ver que el mundo de la luz y las tinieblas existen. Hay que recordar que el primer exorcista del mundo fue Jesucristo, que les dio a sus discípulos la autoridad para expulsar demonios en su nombre. Al respecto, la Iglesia Católica, para evitar errores de apreciación entre posesos y enfermos mentales, en 1614 creó el ritual romano del exorcismo, lo que significó un avance importante, pues en él se describe cómo identificar a una persona poseída, así como los procedimientos para socorrerla. Señales de posesión satánica. El primer signo de posesión es una conducta irreverente hacia los demás, inclusive a los padres y familiares más cercanos, insultarlos, golpearlos, desconocerlos, etc. Desprecio, aberración por las cosas santas. A un poseso le da rabia escuchar el nombre de Jesucristo o el de algún santo. Habla y entiende a la perfección otro idioma, sobre todo las llamadas lenguas muertas, como el arameo o latín. Obviamente el poseído nunca las estudió, o bien, aunque las haya estudiado, da datos muy precisos de qué demonios están en su cuerpo, nombres, jerarquías, cargos, etc. Conoce el pasado y el futuro de sus detractores. Es su arma letal contra la gente que pretende expulsarlo, ya que amedrenta con amenazas o echa en cara las faltas que cometieron en el pasado. Tiene superfuerza, realiza movimientos inusuales, se puede flexionar con gran facilidad, como si fuera de chicle, o lo contrario, puede quedar totalmente rígido como un tablón. Los objetos que lo rodean pueden salir disparados hacia los lados. Requisitos del exorcista. En primer lugar, debe tener la autorización de un obispo u otro jerarca de la iglesia. Son sus superiores quienes analizan los casos y determinan si procede o no el exorcismo, y quién sería el sacerdote más capacitado para realizarlo. Debe ser maduro, con una conducta intachable, piadoso, humilde. Su fe en Dios debe ser inquebrantable. El 26 de enero de 1999, el Vaticano anunció un nuevo ritual de exorcismos, cuya elaboración se demoró 30 años y que sorpresivamente generó una división entre integristas y modernos. Los primeros ven al diablo como una persona y los segundos como una metáfora del mal. El nuevo ritual, que está escrito en latín, excluye totalmente la palabra posesión y usa otras como obsesiones, vejaciones, fieles atormentados. En el nuevo ritual de exorcismos, el cual consiste tan solo de 70 páginas, se señala que se debe brindar ayuda espiritual a las personas, pero no imponer el exorcismo. Esto ha generado una gran polémica entre los exorcistas del mundo, pues prácticamente les ha prohibido exorcizar. Sin embargo, el nuevo ritual habla de las 3 señales inequívocas de una persona con el maligno adentro: hablar lenguas desconocidas, mencionar cosas lejanas u ocultas, y tener una fuerza sobrehumana. La siguiente entrevista corresponde a la del padre Arturo Casto Simón Arcos, sacerdote que por más de 40 años realizó exorcismos en Puente Jula, Veracruz. Su fama como exorcista llegó a todo el país,
y sus misas de liberación los días viernes en la Catedral de San Miguel Arcángel eran frecuentadas inclusive por extranjeros. Su labor como liberador de Satanás concluyó el 18 de octubre del año 2011 con su deceso. Las personas que creen tener un espíritu maligno, dice el padre Casto, primero se habla con ellos para ver si es algo psicológico o si realmente tienen un ser demoníaco. Se les pide que vayan primero con un psicólogo, un médico, porque si están enfermos, se les pide que tomen medicina. Ya después de hablar con ellos y determinar que si tienen un espíritu malo, se les pide que asistan a la oración de liberación, que se hace después de la misa. Si pueden asistir desde la misa, pues mejor. Lamentablemente algunas personas dicen hacer exorcismos y se presentan en televisión. Esta gente usa cruces y se acerca a las personas. Las tocan y dicen que con eso ya están liberadas. Eso es una payasada. Si ellos tuvieran un espíritu inmundo, no se comportarían así. No cualquiera puede exorcizar al demonio porque todos le tienen miedo. Yo no le tengo miedo al diablo, porque si le temes, te gana. La gente piensa que los exorcismos son como la película El Exorcista, donde la niña no comía o dormía, y no es así. Las personas poseídas duermen y comen, algunos inclusive se pueden confesar y comulgar. Es muy raro el caso de aquel poseído que se pasa las 24 horas del día poseído. Los demonios se manifiestan sobre todo cuando se les hace oración a la persona poseída. Mientras no escucha rezos, el demonio sí los molesta, ya sea tocándolos por las noches o viendo sombras, escuchando ruidos. Hay una gran diversidad de demonios, de categorías y cualidades, de ahí la diversidad de casos. A lo largo de 3 décadas de hacer exorcismos, me he topado con algunos casos muy fuertes. En la actualidad, la entrevista se realizó a mediados del año 2007. Estoy viendo el caso de una muchacha que llevamos 1 año y medio tratando de exorcizarla. Ella tenía 4 espíritus inmundos, entre ellos el Asmodeo, Lucifer, Belcebú y Satanás. Hemos expulsado a Satanás, Belcebú y Lucifer. El Asmodeo no quiere salir. Este es el caso más fuerte que he tenido. Los muchachos que se acercan a ella se ponen mal, y esto es porque Asmodeo es un demonio celoso que mató a los 7 esposos de Sara porque quería estar solo con ella. El demonio tiene poder, pero no tiene más que Jesucristo. Hay demonios que solamente con mucha oración y ayuno pueden salir. Otros salen pronto, otros duran más. Para expulsar a un demonio hay que preguntarle su nombre. Se resisten mucho en decir su nombre, pero uno insiste tanto que se ven obligados a decirlo. Cuando dicen el nombre, uno busca la manera de expulsarlos. Las personas que sufren más posesiones satánicas son los jóvenes, pues estos se meten en cosas satánicas. Juegan a la ouija, la adivinación, el horóscopo, congregaciones satánicas. Se meten al rito de la Santísima Muerte, etc. Son cosas que evidentemente hacen que su corazón se abra al demonio. A veces también puede ser por herencia. Por ejemplo, quizá la persona no se metió en estos ritos, pero sus abuelos o padres sí. Quizá ellos fueron espiritistas. Pero la mayoría de los casos es porque ellos en cierta forma invocaron a los demonios. Por eso les digo que se alejen de ese tipo de supersticiones, que se acerquen a Cristo para verse liberados de muchos males. Ahora conoceremos algunos casos de posesiones satánicas. El caso de Piacenza. Es de los primeros en su tipo y ocurrió en la población de Piacenza, Italia, en 1920. La víctima era una mujer que por su propia voluntad pidió ayuda en el convento de Santa María de Campania. Una de las razones por la cual ella sintió estar poseída fue por su gusto incontrolable de bailar tango. Algo común en la época, pero ella lo hacía por horas, al grado de desmayarse. Fue el padre Paolo Veronesi quien la recibió y escuchó sus experiencias. La dama, le dijo al sacerdote, podía cantar ópera a la perfección, sin que antes la hubiera estudiado. Sus versos no eran de tinte romántico, lo contrario, atemorizaban a sus hermanas al pronosticarles una muerte próxima, así como la de ella.
Podía además ver hechos que ocurrían en otras partes. Una tarde comenzó a llorar por la muerte de una hermosa mujer que efectivamente estaban enterrando en ese instante. Esto, así como otras cosas, fueron corroborados por los vecinos. Entre otras actitudes que esta poseída tenía, destacaba el hablar en otro idioma, como si se estuviera dirigiendo a multitudes, y realizar acrobacias increíbles. Inclusive le confesó a Veronesi que en una ocasión pudo volar a 1 metro del suelo. El sacerdote en un principio no le creyó, pues él era capellán del manicomio y había visto a decenas de enfermos mentales, así que le pidió que regresara después, en lo que analizaba su caso. Al consultarlo con otros ministros de la iglesia, aceptó exorcizarla. El día 21 de mayo de 1920, pasando el mediodía, la mujer fue llevada a la iglesia para comenzar el ritual. Ante los primeros rezos, la víctima continuaba normal, sin alterarse, pero cuando el sacerdote Veronesi invocó a Dios, todo cambió. La mujer levantó los brazos, después los bajó lentamente al grado de tocarse las puntas de los pies, y doblada hacia adelante, dio un gran brinco. A continuación se desenroscó y quedó inmóvil en el suelo, tan rígida como si fuera una estatua. Al reaccionar, comenzó a hablar en otra lengua y atacó al sacerdote. Tuvieron que hacer varias sesiones para que el demonio se marchara. Inclusive Veronesi por momentos se sintió derrotado, pero gracias a su fe, el demonio lo desterró para siempre. Durante el exorcismo, se supo que algunas personas, enemigas de la mujer, habían invocado a un ser mágico llamado Isabeau para que entrara en su cuerpo. El caso que inspiró la película del exorcista. Ocurrió a finales de los 40 en Estados Unidos y la noticia de este hecho se publicó el 20 de agosto en el Washington Post, la cual leyó William Peter Blatty cuando éste estudiaba a la universidad. La historia lo conmovió a tal grado de escribir el guión para la película. La nota fue la siguiente: Ha sido quizá una de las más notables experiencias de su clase en la historia reciente de la religión. Un muchacho de 14 años de Mont Rainier fue liberado de la posesión diabólica por un sacerdote católico, según información recibida ayer. Se dijo que solo después de 20 o 30 sesiones del antiguo rito del exorcismo, aquí y en San Luis, fue por fin expulsado el demonio del muchacho. Obviamente en la película del exorcista se cambiaron algunos detalles. Por ejemplo, en la película se trataba de una niña y no de un niño, así como la ubicación de donde fue realizado el exorcismo. En el verdadero no fue en la casa del niño, sino en un hospital de Washington. Al igual se exageró la propulsión del vómito, o que el poseído fuera capaz de girar la cabeza en 360 grados. Lo que sí se apega a los hechos fue que la cama donde estaba el niño sí se azotaba violentamente, o que las sábanas salieran disparadas, así como otros objetos. Otro detalle importante es que en verdad el niño presentaba una especie de escritura automática en su abdomen y lanzaba amenazas a los sacerdotes en latín, idioma que jamás había estudiado. Bueno, fuimos a una casa, esto pasó en Antofagasta. Andábamos con mi compañera golpeando puertas y bueno, nos abrió una señora joven y ella nos invitó a pasar a su casa, conversó un rato con nosotros y después que salimos de ese lugar yo le dije a mi compañera, a mi compañera norteamericana, le dije que yo había sentido que habían energías negativas en esa casa, espíritus malos. Y ella me dijo, no, yo no sentí nada. Y bueno, la cosa es que quedamos de regresar a su casa porque su hija estaba enferma. Entonces nosotros le propusimos una idea de traer al obispo y que le hiciera una bendición de salud. Entonces, bueno, llegó el día que regresamos a esa casa y cuando entramos, le presenté al obispo a la señora. La señora dijo que su hija todavía seguía enferma y que estaba en el dormitorio del fondo, pero no había luz en ese dormitorio. Y yo en mi mente yo dije, tate, aquí hay algo malo,
porque justo venimos para que le den una bendición de salud a la niña y no hay luz. Y yo sentía esa presión, esa negatividad dentro. Pero yo no podía decir nada delante de la señora, y porque si le decía al obispo o a mi compañera, esa se iba a dar cuenta y no quería ofenderla tampoco. La cosa es que entramos al dormitorio y en el dormitorio estaba la chiquitita durmiendo, tendría como unos 3 años. Entonces la chica estaba acostadita de guata. Guata, a ver, en Chile se llama a la panza, se le dice guata. Y estaba acostadita de guata y durmiendo. Entonces el obispo le pone las manos sobre la cabeza y le empieza a decir que en el nombre de Jesucristo, que él tiene el sacerdocio para expulsar todas las entidades y cosas así que hayan en la casa. Pero antes de eso, cuando él le puso las manos sobre la cabeza, eh, dijo, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, con el sacerdocio que yo poseo, eh, vengo a esta casa para limpiar o para expulsar. Y cuando empezó a decir para expulsar y quiero que se eliminen todas las entidades negativas, yo dije en mi cabeza, el obispo se dio cuenta que había algo malo, porque yo solamente le dije que la niña estaba enferma. Entonces él empezó a nombrar que eliminaba las entidades negativas y la niña empezó a recogerse como un gusano, pero sin despertar. Y saltaba así, en la cama saltaba. Yo no sé cómo lo hacía la chiquitita, pero se recogía como un gusano y saltaba en el aire y volvía a caer y volvía. Y yo, abrí los ojos porque metía mucha bulla y abro los ojos y veo a la chiquitita saltando en la cama. Y el obispo trataba de mantenerle la cabeza, o sea, las manos sobre la cabeza, pero no podía porque se salían sus manos a cada rato, porque la niña se recogía y saltaba. Y cuando él dijo, en un momento dijo, ya yo expulso a todo lo negativo que haya en esta casa, todos los espíritus malos, la cama empezó a golpearse contra la pared y a saltar. Ahí yo me asusté. Yo nunca había visto eso en mi vida, o sea, yo había sentido espíritus que me tiraban mis brazos, que se me aparecían cosas, pero nunca a ese nivel, o sea, que la cama saltara, la cama chocaba contra la pared, la niña tiraba para arriba. Y bueno, yo lo que hice fue agarrarle el brazo al obispo y le llegué a dar vuelta del pellizcón del susto. Y él me empujó con su codo que lo soltara para él seguir eliminando lo que estaba. Y cuando él terminó, la cama quedó quietita y nosotros nos fuimos. Después cuando volvimos, al otro día, con mi compañera, la señora dijo que su hija se había recuperado, la niña estaba en el living tomando leche y dijo, mire, estoy súper agradecida, así que se recuperó y todo, pero nunca le dijimos, ella tampoco nunca nos preguntó por qué el obispo había dicho que habían espíritus malos, energías negativas y la estaba expulsando. Y es muy extraño, no nos preguntó. Tampoco le quise decir, para no asustarla. Pero en el norte de Chile ocurren muchas cosas.